Protagonista de la jornada es candidata a diputada nacional, Mónica Marquinia. ¿Cómo le va, profesora? Un gusto saludarla. Muy buenas tardes. Sergio Gutiérrez le habla. ¿Cómo está? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Acá siguiendo esta pálpito, estos paso a paso de esta candidatura en especial con ustedes, mirando hacia la educación o desde la educación para una sociedad mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esta lista, bueno, tengo el gusto además de llevar adelante, lleva temas prioritarios, entre ellos la educación como un tema insoslayable después de prácticamente un año y medio sin clases, ¿no? Y también la salud. Esta es una lista que justamente se caracteriza por llevar al Congreso los temas urgentes. Ujú. Y bueno, en eso estamos. A mí me toca llevar la agenda educativa que además de resolver el tema urgente de un año y medio sin clases prácticamente, después es pensar la educación hacia el futuro, ¿no? Claro. Hablando del futuro de la educación, donde hay chicos en secundaria que todavía no comprenden textos, que no saben leer la primaria sobre todo, y en el caso llamó poderosamente la atención para algunos otros cuando la empresa Toyota hizo el llamado, ¿no? Sí, Para técnicos. sí. Tal cual. Ese hecho así particular lo que muestra, bueno, es la crisis, que es una crisis que es previa a la pandemia, por supuesto, es una crisis de gran desigualdad y que además de preocuparnos hoy sobre los chicos que no pueden comprender un texto, no pueden aplicar e interpretar, la gran preocupación es qué va a pasar en los próximos años, porque esta población que hoy no está en condiciones es la que en pocos años va a ser la población activa que va a tener que sostener a toda la sociedad, a los adultos mayores que cada vez, por suerte, tienen más esperanza de vida y también a los niños. O sea que si no focalizamos en capacitar y en calificar a estos grupos, tenemos unos cuantos años de mucha preocupación. Entonces, es un problema actual de urgencia, pero también de mucha preocupación en el mediano plazo. Esta incomprensión de texto que ha llevado y ha profundizado, como usted dice, la pandemia que viene desde hace años en algunos sectores, especialmente provincia de Buenos Aires o en algunas provincias del país, ¿esto se puede revertir con la presencialidad, por ejemplo? No, o sea, con la presencialidad, que todavía no es el común denominador en todo el país, ¿no? Porque Ujú. se habla de presencialidad, pero todavía nos falta mucho. Apenas va a ser el primer paso para empezar a pensar cómo se van a recuperar los aprendizajes perdidos, ¿sí? De este año y medio. Y eso ya es una tarea enorme que implica poner en discusión mucho de lo que ya se venía haciendo. O sea, no alcanza con más de lo mismo para revertir la pérdida ocasionada. Y después, bueno, es el mediano y largo plazo. O sea que realmente el tema educativo va a ser un tema que nos va a tener muy ocupados y preocupados, no solo ahora en los próximos meses, sino en los próximos años. Y eso justamente es el interés que yo tengo para llevar al Congreso, pensando en planes que realmente apunten a recuperar la educación, pero para el mediano y largo plazo, cosa que no han hecho la mayoría de los gobiernos, ¿no? Hoy lo escuchaba López Murphy, que quería debatir, ¿sí? Ahora, digo, quiere debatir, debatamos el tema educativo cuando él, que tuvo la posibilidad de conducir la economía del país, aplicó un criterio contable y ajustó justamente la educación. Entonces, este es un problema que la educación siempre estuvo en segundo lugar y esta es la oportunidad para todos ponernos de acuerdo en que tiene que ser el primer tema de agenda de la sociedad. ¿Y tiene que ser pública y gratuita? Por supuesto, por supuesto. Yo lo que siempre digo es que hay que recuperar la imagen que teníamos de la escuela pública, que era una opción para todos, no importa el sector socioeconómico, Ujú. una posibilidad para todos. Luego cada familia podrá elegir a dónde quiere ir, pero nunca la opción de elegir o no la escuela pública tiene que deberse a una cuestión de calidad, tiene que ser de vuelta el lugar de encuentro social, la escuela pública. Y por supuesto luego las familias, en función de sus pensamientos, filosofías, religiones, etcétera, podrá elegir a dónde ir, pero nunca tiene que ser un criterio de menor calidad o de más dificultades para sus hijos. Tiene que ser una opción tan válida como otras y además para muchas clases medias poder tener una escuela pública adecuada implica además una recuperación de
de fondos, de ingresos muy importante, de gente que en realidad, familias que están yendo a la escuela privada con muchísimo esfuerzo porque necesitan tener días de clase porque trabajan, porque las condiciones no son las mejores, o sea que tenemos una tarea muy profunda en los próximos años. ¿Le haría modificaciones a la actual ley de educación? Mira, no es una cuestión de una ley. Acá el tema es cómo implementar la ley. Y ahí sí yo lo que haría es una ley programática de financiamiento educativo, en donde todas las provincias, porque ustedes saben que la educación, si bien hay un sistema nacional, está en manos de las provincias. Tiene que haber de vuelta un compromiso con metas muy claras de qué es lo que se quiere obtener en unos cuantos años y en función de eso invertir en educación más allá de los desafíos que vamos a tener para reducir el déficit fiscal. Ahora, el déficit fiscal nunca puede resolverse a expensas de la educación. Está bien que el Estado le dé subsidio, mejor dicho, crédito a los estudiantes para incentivar casualmente que asistan a la secundaria, a la universidad. La verdad que no conozco proyectos puntuales que apunten a eso. Lo que creo es que el financiamiento tiene que ser un financiamiento general y universal, y no un financiamiento de voucher educativo como hizo Chile. Claro. Justamente tenemos que apuntar a dotar a las escuelas de las mejores condiciones, a formar a los docentes, pero nunca la solución tiene que ser con un criterio individualista, de atender a familias específicas. Por supuesto tiene que haber becas, eso sí, para los más necesitados, sí, claro. Tiene que haber todo lo que sume, ¿sí? Pero el financiamiento nunca, creo yo, tiene que estar en función de la demanda, como sí pasa en muchas sociedades neoliberales que terminó pasando, y los resultados demuestran que las grandes diferencias sociales se exacerbaron muchísimo más. La última, profesora, cuando uno está en campaña y le plantea desde su punto de vista de esta preocupación de que hay que mirar el futuro desde la educación, ¿se le escucha o más o menos, o están planteando en esta dicotomía de María Eugenia Vidal, por ejemplo, con López Murphy, Santilli? Mira, yo lo que creo es que de a poco y después de lo que ha pasado, el escenario cambió, ¿sí? Y tenemos muchos más actores, entre ellos los padres, las madres, mucho más involucrados, ¿sí? Entonces, nosotros que estuvimos en la calle y en los debates todo este último año y medio, sabemos y palpamos muy de cerca esta sensación, esta preocupación. López Murphy no lo ha hecho, de hecho tiene otro criterio para mirar a la educación, y María Eugenia, si bien está hablando y realmente está preocupada por esto, está preocupada hoy, ¿sí? Durante este año y medio no estuvo en la calle como nosotros, mirando y viendo en Pisurno, en las reuniones, en las marchas, en los debates, realmente lo que está pasando. Entonces lo que queremos es llevar nosotros una propuesta a la lista para que la lista final de Juntos por el Cambio quede mucho más enriquecida con el tema educativo a la cabeza. Ha sido usted muy amable por su tiempo y bueno, estamos a su entera disposición. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Candidata a diputada nacional, allí la profesora Mónica Marquinia en diálogo abriendo el fuego periodístico y de protagonistas aquí en Edición Calificada.